En esta segunda parte sobre la envidia, comenzaré hablando de lo que suelen llamarse las hijas de la envidia. Una vez que ha quedado claro que la envidia consiste en el malestar o en la tristeza por el bien ajeno, podemos avanzar en su análisis para procurar profundizar en la envidia y concretamente al referirse a las hijas de la envidia, veremos cómo nos da nuevas luces para entender con mayor claridad de qué se trata cuando hablamos de la envidia. Suelen mencionarse las 5 hijas de la envidia, es decir, son efectos derivados de la envidia. Una de ellas es la murmuración. Consiste en hablar mal de la otra persona para disminuirla, porque no se tolera, no se acepta que destaque, que le vaya bien, etc. Entonces se intenta dañar mediante las palabras, la murmuración o la crítica, señalando defectos o subrayando deficiencias, etc. La difamación es otra forma de disminuir a la otra persona, al envidiado, tratando de que se reduzca su fama. Del mismo modo, se trata de hablar mal de esa persona, pero de un modo más abierto, más público, para reducir su propia fama. Esa es la reacción lógica de quien tiene envidia. No acepta que la otra persona tenga éxito o destaque y entonces pretende disminuirla mediante la murmuración, que es una primera hija, o la difamación, que es la segunda hija de la envidia. Una tercera hija, que quizás sea pues hasta más perniciosa que la madre, es alegrarse del mal ajeno. Cuando una persona que tiene envidia hacia alguien detecta que le ha ido mal, experimenta alegría. Y esto es algo muy pernicioso, porque incluye el deseo ordinariamente de que le vaya mal a la otra persona, desear su fracaso, etc. Cuando decía Kant, algo que puede ser muy discutible, en la desgracia de nuestros mejores amigos hay algo que no nos desagrada completamente. Pues habría que analizar si estas palabras son válidas, pero sí pueden ser frecuentes. Que aunque haya amistad, pues el hecho de que le vaya mal a algún amigo no acaba de desagradar del todo. Me parece a mí que cuando eso ocurre es porque la amistad no es completa, porque si de verdad somos amigos de alguien y queremos a esa persona de una manera completa, normalmente si le va mal, tiene una desgracia, aquello nos dolerá, no nos va a alegrar. Pero en fin, se entiende esto que señala el filósofo Kant como un posible modo de reaccionar en determinadas circunstancias hacia los amigos. La aflicción es otra hija de la envidia. Cuando alguien intenta disminuir a la otra persona, a la persona envidiada, y no lo logra, no lo consigue, murmura, difama, etc., y no consigue disminuirla, no consigue su objetivo, entonces se aflige. Y esa aflicción por no poder hacer el daño al envidiado es otra hija de la envidia. Y por último, el odio. El odio, que es ese desear el mal a la otra persona.
lo contrario al amor. El amor es querer el bien para la persona amada, el odio es querer que le vaya mal, querer su fracaso, su derrota, etc. Es, digamos, como la síntesis pues, de la malicia, de la envidia, ¿no? El odio como lo contrario al amor, el desear lo peor a la otra persona. Pues a eso puede conducir la envidia y esa sería la hija todavía más perniciosa. Algunas soluciones que se pueden ofrecer ante estas situaciones serían las siguientes. El amor, evidentemente, contrario al odio, que consiste en desear el bien para la otra persona. Y estar uno dispuesto a poner los medios para que a la otra parte le vaya bien en la vida. Y evitarle el fracaso, evitarle que el mal entre en su propia vida. Otro recurso, otra solución es alegrarse del bien ajeno. Contrario a la hija de la envidia, que es la alegría por el mal ajeno. Aprender a alegrarse es una cosa pues muy valiosa y muy bonita. Por ejemplo, en la familia suele ser un buen criterio de educación de los hijos que se les comunique, se les transmita ante situaciones particulares de otras personas a las que les va bien, la alegría porque les ha ido bien. Comunicar este sentimiento es algo que educa y fortalece el desarrollo sano de los hijos. El Papa Francisco decía en una ocasión, el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Ese es el verdadero amor, que lleva a alegrarse con el bien del otro, porque valora sus logros y desea que le vaya bien. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que se envidia? Cuando se experimenta la envidia, ¿qué es en concreto lo que se está envidiando? Pues pueden ser cosas diversas. En una fábula de Esopo, del sapo y la luciérnaga, explica el poeta que está en un determinado lugar por la noche un sapo agazapado y una luciérnaga comienza a brillar, iluminando el lugar donde se encuentra. El sapo no tolera que la luciérnaga brille y lo que intenta es destruirla. Cuando finalmente logra, mediante un escupitazo venenoso, echarla al suelo, la luciérnaga le pregunta, poco antes de morir, ¿por qué me matas? Y la respuesta del sapo es, porque brillas. Así nada más, porque brillas. No se tolera que el otro brille. Lo que se envidia es el brillo del otro. Por eso decía Plutarco que la envidia es suscitada por todo lo que resplandece, todo lo que brilla. Pero no solamente es el brillo lo que se puede envidiar. Se puede envidiar las posesiones materiales de alguien, su riqueza, diversas cualidades que ha adquirido la persona. Sin embargo, parece ser que lo que más, al menos algunos autores, produce envidia son las cualidades innatas. Schopenhauer decía lo siguiente: la envidia nunca puede percibirse de un modo más intenso que en relación con las capacidades innatas y los talentos de los demás, y lo ejemplifica. Una inteligencia extraordinaria, un don específico o la belleza. Son estas cualidades innatas
más que las adquiridas, las que principalmente se envidian en las personas. Aristóteles decía que lo que se envidia es casi todo lo que asegura la felicidad. Cuando se detecta que alguien es feliz, esa felicidad de la que goza la otra persona puede ser lo envidiado. San Agustín decía, ¿qué es la envidia sino el odio de la felicidad ajena? El odio de la felicidad, no tolerar que la otra persona sea feliz. Pues en este enfoque lo que se envidia es que el otro sea feliz o la otra sea feliz. Todavía podemos ir más allá, más que las cualidades, más que los talentos, más que lo que brilla en la persona. La envidia más profunda se dirige contra la persona misma, que es lo que realmente se acaba envidiando. Decía Quevedo, se envidia al virtuoso, no a la virtud. Y Max Scheler lo explica de una manera sugerente. La envidia más impotente y a la vez la más temible, la existencial, es la que inspira a una persona no por los bienes que posee, sino por lo que ella es intrínsecamente. Pues ciertamente hay personas que por lo que son, por la valía que las constituye, pueden ser sumamente envidiadas. No tanto por lo que tengan, sino por lo que son. Esta es la idea que transmite este filósofo Max Scheler. Para que haya envidia se requiere cierta igualdad. Es difícil envidiar a alguien que está muy lejos de nosotros, en el tiempo o en situación en la vida. Cuando hay cierta igualdad es cuando suele presentarse la envidia. Decía Aristóteles, la envidia se siente contra los que son o parecen iguales, por cercanía en el tiempo, lugar, fama, nacimiento. Es ahí donde la envidia se genera entre los de la misma profesión, entre los de la misma época, etc. Decía Hesíodo, aborrece el alfarero al alfarero y el carpintero al carpintero. Difícilmente un alfarero va a envidiar quizá a un intelectual. Su envidia va a provocarse normalmente frente a los de su gremio. Pues otra solución muy valiosa para superar la envidia o evitarla es fomentar la gratitud. Una cualidad muy bonita que vale la pena fomentar en la propia vida y en la vida de los demás. La gratitud que consiste fundamentalmente en la capacidad de reconocer los dones recibidos y agradecerlos. No consiste tanto en decir gracias, eso es una consecuencia. La esencia de la gratitud está en este reconocimiento de lo que uno recibe sin merecerlo. Cuando una persona es consciente de que no merece lo que recibe, entonces se mueve a dar las gracias, experimenta gran alegría por lo que se le da, porque sabe que no lo merece. En otras palabras, una persona agradecida difícilmente va a envidiar a los demás porque va a estar siempre muy contenta con lo que tiene y con lo que ha recibido. El origen, como se ha vislumbrado en lo dicho anteriormente, de la envidia está también en la comparación. Donde no hay comparación, no hay envidia, decía Francis Bacon. Si una persona no se compara con nadie, no va a experimentar envidia. Es difícil no compararse. Vivimos en un mundo donde la comparación es
algo habitual. Dice este dicho que al envidioso no se le indigesta lo que come, sino lo que ve comer. Ahí está muchas veces el origen de ese malestar, ¿no? En observar aquello con unos ojos que están desviados negativamente y generan esa reacción de envidia. Por eso Séneca decía, quien mira demasiado las cosas ajenas no goza con las propias. Es sugerente esta idea. La persona envidiosa está siempre muy pendiente de lo que tienen los demás y no goza con lo que tiene. Siempre le parece mejor lo que tiene el otro. El jardín del vecino siempre está más verde. En lugar de disfrutar lo que tiene, lo que posee su propio jardín. Quien mira demasiado las cosas ajenas no goza con las propias. Y la comparación pues está muy vinculada a la competencia, a la competición. El mundo actual es un mundo muy competitivo y por lo tanto un mundo en el que la envidia aparece con mucha facilidad. El envidioso, decía alguien, no duerme bien pensando en el éxito ajeno. Y Schopenhauer, con la agudeza que le caracteriza, dice, una mujer realmente hermosa no tiene auténticas amigas. Opinión que puede ser muy discutible, pero que tiene su fondo o su parte de verdad. La persona que destaca mucho ordinariamente es fuente de envidia de las demás personas. No necesariamente, porque dependerá también de cuál sea su comportamiento y su relación con los demás. Pero ciertamente muchas veces por el hecho de que alguien destaque en belleza, en inteligencia, en éxito en la vida, etc., puede ser motivo para que otras personas la envidien y no se aproximen a ella y lleven a cabo una relación de amistad. Suele ponerse el ejemplo de 3 frascos de cangrejos. Esto no favorece mucho a nosotros los mexicanos, pero en un frasco están unos cangrejos japoneses, en el otro unos cangrejos americanos y en el tercero los cangrejos son mexicanos. Y los 2 primeros frascos están tapados por arriba, el tercero está abierto. Y alguien pregunta, ¿por qué esa diferencia? Y la respuesta es que en los 2 primeros, si se les quita el tapón o la tapadera, se van a apoyar unos en otros y van a ir saliendo del frasco. En el tercer frasco, el de los mexicanos, no hay ese peligro, porque si un cangrejo llega arriba, los demás se encargan de regresarlo a su sitio, porque no están dispuestos que nadie destaque. Esto, por desgracia, no solo ocurre en México, ocurre en todo el mundo, ciertamente, pero es algo muy pernicioso, algo que es frecuente por otro lado, por desgracia, porque lleva precisamente a no saber valorar el éxito de los demás y aceptarlo. Y entonces la reacción de envidia a lo que conduce es a querer reducir al otro, a que no destaque, y en cuanto destaca hay que tratar de hundirlo para que no logre su cometido. Oscar Wilde decía algo también que hace pensar. Cualquiera es capaz de compadecer los sufrimientos de un amigo, pero hace falta un alma verdaderamente noble para alegrarse con sus éxitos. Un poco la idea en otro sentido que mencionaba Kant, que pues compadecerse por el sufrimiento de un amigo es fácil, pero alegrarse por sus éxitos
Yo personalmente pienso que si realmente uno es amigo de alguien, se va a alegrar con sus éxitos, pero si la amistad no es total, es difícil que venga esa alegría por el éxito del otro, porque va a aflorar la envidia de alguna manera, que es lo que está señalando Oscar Wilde. Algunas soluciones a lo dicho en esta parte. Pues ser realista. Ser realista significa conocernos como somos, aceptarnos como somos, ser conscientes de que siempre habrá alguien que nos supere y que no pasa nada. No se puede ser el mejor en todo y hay que aceptar esas diferencias. Después, valorar y disfrutar lo propio. No estar fijándose permanentemente en el jardín del vecino, sino disfrutar el propio jardín, valorar lo que se tiene, sea mucho, sea poco, y disfrutarlo. Aceptarse a sí mismo, porque en el fondo, cuando uno no se acepta a sí mismo es cuando está en conflicto y entonces no acepta que el otro tenga algo positivo, tenga un éxito, alcance algún bien. Valorarse por lo que se es, no por comparación. Es decir, yo no valgo porque le gane al otro, valgo por lo que soy. Y ese es el fondo del enfoque, creo que hay que mantener claro. Ciertamente hay que tratar de superarse uno a sí mismo permanentemente y nos puede ayudar a ver el éxito de los demás para superarnos, pero lo que no es válido es pensar que seremos valiosos si le ganamos al otro, porque entonces estaremos siempre en esa competencia que lo que estará generando es envidia. Valorarse por lo que se es, no por comparación. Tener un proyecto de vida, es decir, tener la vida orientada hacia el futuro y hacia algo valioso. Una persona que está en la realidad de lo que es y le corresponde, se acepta a sí misma y mira hacia adelante porque tiene un proyecto, sabe a dónde ir y tiene ilusión por alcanzar esa meta que se ha propuesto, esa persona está muy bien protegida contra la envidia. Frente al ejemplo de los cangrejos, pues fomentar el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo muy valioso por los resultados que da, pero también por lo que supone de ayuda a quienes integran el equipo y han asimilado esa forma de proceder. Porque entonces ya no se busca el éxito personal en primer lugar, sino el éxito del equipo, y uno se alegrará cuando otro destaca y triunfa, y atribuye el éxito al equipo, al conjunto, y no individualmente. Por último, la llamada emulación, que es lo que podríamos llamar positivamente envidia de la buena. La emulación, ¿en qué consiste? También llamada envidia de la buena. Cuando alguien dice, le tengo envidia de la buena, habrá que ver si es de la buena. Pero ciertamente sí se puede hablar, me parece a mí, de una envidia de la buena cuando yo admiro cualidades en alguien y deseo imitar a esa persona sin que me genere ningún malestar, ninguna tristeza. Es decir, se trata de imitar lo valioso, procurando igualarlo o incluso superarlo. Aristóteles lo describía de esta manera: la emulación es honrosa y digna de gente de honor. El envidiar es, en cambio, vil y de espíritus mezquinos, porque la emulación genera alegría, la envidia genera tristeza, malestar. Peñalosa, en términos también muy sugerentes y muy claros, describe la emulación con estas palabras y la compara con la envidia, la contrasta con la envidia. Si la envidia es freno que retrae, la emulación es acelerador que mueve a imitar, igualar y, si es posible, superar las cualidades y conquistas de los demás.
La envidia es egoísta, pasiva y amarga. La emulación es generosa, activa y alegre. Por tanto, es perfectamente válido y conveniente fomentar en nuestra vida la emulación. Todos tenemos necesidad de modelos, de ejemplos que nos puedan inspirar, que nos puedan servir de punto de referencia para orientar nuestra propia vida. Entonces, eso es la emulación. Tratar de ser como los que son mejores para mejorar nosotros, pero de manera positiva, sin que eso produzca el malestar propio de la envidia. San José María llegó a hablar incluso de santa envidia. Decía al hablar en estos términos de emulación: ¿habrás pensado alguna vez con santa envidia en el apóstol adolescente Juan, al que amaba Jesús? Santa envidia, pues, es ese desear positivamente ser como el otro que ha alcanzado una relación tan personal con Jesús como fue San Juan. Muy bien, pues con esto termino y tengo un libro publicado que se llama precisamente así, Envidia de la mala, envidia de la buena, en el que, si se desea, se puede abundar y profundizar en los conceptos que aquí he procurado desarrollar. Les agradezco mucho el que hayan visto este video, esta transmisión, para que pueda, pues, ser un instrumento, algo que les ayude a enfrentar este problema en la vida personal o en la vida de los demás, porque, como hemos visto, se trata de algo frecuente, algo que le puede pasar a cualquier persona y algo que es muy pernicioso. Saber enfrentar la envidia y superarla, pues, es evitar ese efecto negativo de infelicidad que produce la envidia. Es ponerse precisamente en el camino contrario, en el camino de esa felicidad que todos anhelamos. Muchas gracias.